El día de hoy vamos a aprender a crear tablas sencillas y tablas con autoformato en Excel. Es importante conocer este tema, practicarlo para aplicarlo siempre que vamos a hacer una tabla en Excel. Excel es una hoja de cálculo en donde nosotros podemos hacer cálculos, pero también podemos registrar información. Aquí, por ejemplo, tengo información registrada de una manera sencilla de unos estudiantes del grupo sexto A. Tengo documento, edad, nombre, apellidos, grados, grupos, dirección y teléfono de reserva. Uno cuando tiene una información así, lo primero que debería de optar es por organizarla un poco. Entonces, aprendamos a ampliar o a disminuir el tamaño de las columnas. Las columnas son las que están de manera vertical. Estas son las columnas. Ya lo aprendimos en una actividad que hicimos sobre los conceptos básicos de Excel, que eran columnas. Y las filas son las que están de manera horizontal. Las columnas están representadas por letras y las filas están representadas por números. Entre columna y columna y entre fila y fila, pues obviamente hay una rayita. Esa rayita, cuando yo cambio el mouse, que el mouse está con el cursor de una cruz blanca, y me pongo en la mitad de dos columnas o en la mitad de dos filas, esa rayita se convierte en una cruz con una flecha, bien sea horizontal, o en una cruz con una flecha vertical de doble sentido. Esto me permite ampliar con clic sostenido el tamaño de una columna o el tamaño de una fila. Lo puedo hacer uno por uno hasta que me quepan todos los nombres, todos los apellidos. Disminuir cuando algo no es tan grande para que sean unas columnas tan grandes. Y aumentar hasta que me quepan todas las direcciones y todos los teléfonos. Esta es una primera alternativa para organizar mi información. También aprendimos en los conceptos básicos de Excel, yo me paro en una celda cuando la cruz blanca está así, me paro en la mitad de una celda y con clic sostenido selecciono todas las celdas que necesito, las puedo centrar y poner en negrilla para hacer el encabezado de esas celdas. Aquí, en la pestaña de fuentes, está el formato de relleno. Puedo poner un relleno diferente para mi tabla. De la misma manera, puedo coger información, como por ejemplo estas dos, y puedo centrarlas. Ahora vamos a aprender a darle borde a nuestras tablas. Aprovechemos y aprendemos a eliminar una fila. Podemos ver que esta fila que está acá está vacía. Me paro en la fila 19 en el numerito. Cuando se pone naranjas que estoy parado en el numerito, hago clic derecho y le digo eliminar. De esa manera tengo la información de todos mis estudiantes. Muy bien, ahora voy a seleccionar toda esta información y vamos a aprender a darle bordes. Aquí está el botón de bordes. Aquí hay una flechita. Hay una opción que se llama todos los bordes. De esa manera, toda mi tabla quedó con bordes. Podemos establecer también que esta de encabezados tenga unos bordes más gruesos. Y ya tiene un borde más grueso ese. También puedo establecer que toda la tabla
por el borde, por el perímetro de la tabla, tenga un borde más grueso. Y ya he hecho una tabla un poco más ordenada en Excel. Les recuerdo lo de aumentar o disminuir. Vamos a disminuir la edad porque no es necesario que sea tan grande. Y vamos a centrar. ¿Listo? Ya tenemos una tabla creada de manera sencilla en Excel con las herramientas de relleno, de centrado, de cambiar o disminuir el tamaño de las filas y las columnas y los bordes. Hay muchos bordes. También hay unos bordes que tienen, por ejemplo, dos rayitas en la parte de abajo, dos rayitas más fuertes en la parte de arriba. También tenemos color de la línea del borde. Yo puedo querer que esta tablita que está acá tenga otro color diferente de línea de borde. Entonces yo puedo querer que la tablita sea roja. Entonces suprimo el rojo y empiezo a ponerle con este lapicito que acaba de aparecer un clic sobre cada una de estas tablitas o voy bajando el mouse para que él seleccione todas las que yo quiera de una. Como podemos ver, solo está poniendo el borde alrededor, no los bordes internos. Si quiero los bordes internos, me toca uno por uno dibujar ese borde. ¿Con qué? Con esta opción que se llama color de borde. De la misma manera que podemos establecer el estilo de la línea del borde. Podemos establecer que vaya a ser un poco más grueso. Podemos establecer que sea rojo. Y voy a empezar entonces a establecer el color del borde rojo. Y vamos a establecer el estilo de la línea más grueso. Y vamos a empezar a dibujar este borde haciendo clic sobre cada uno de las líneas que quiero que sean más gruesas y de otro color. Solo un clic y ya hemos creado una tabla con otro borde. Así lo podemos hacer siempre en la opción bordes, que tenemos diferentes opciones. También podemos establecer estilos de línea punteados, ¿sí? Podemos borrar un borde. Podemos decir, no, no quiero este borde de acá. Y lo quito, y lo quito, y lo quito. No es lógico que yo quiera borrar esos bordes. Lo normal es que yo quiera mi tabla completa. Esta es una primera forma de hacer una tabla sencilla. Vamos a aprender a hacer otro elemento más. El otro elemento, voy a crear voy a copiar esta información, la voy a pegar aquí nuevamente sin ningún tipo de formato. Voy a seleccionarla. Y voy a venir aquí donde dice dar formato a la tabla. Esto está en la pestaña Inicio. Dar formato a la tabla. Dar formato a la tabla ya tiene unos formatos predefinidos que se conocen como autoformato de tabla. Voy a poner uno. Él me dice que si a esto que está aquí, me pregunta que si la tabla tiene encabezados y evidentemente tiene encabezados, documento, edad, nombre, apellido, grado, grupo. Entonces le digo que sí y le digo aceptar. Y en ese momento nos queda nuestra tabla con un autoformato. Como podemos ver, hay elementos que no cupieron completo, entonces los amplío, como ya les enseñé. Y hay elementos que son muy grandes y los puedo disminuir, como también ya les enseñé. ¿Qué ventajas tienen los autoformatos de tablas?
Aquí dice documento, edad, nombre, apellidos, grados, grupos, dirección, teléfono de residencia. Aquí aparece la palabra columna 1 porque se me creó una que más. Me paro acá y le digo clic derecho y le digo eliminar. ¿Qué ventajas tienen los autoformatos de tablas? Primero, nuestra información ya queda de un formato agradable y presentable. Segundo, esta información en cualquier momento yo le puedo cambiar el autoformato por otro diferente. ¿Sí? Ustedes van viendo allí que hay diferentes autoformatos, el que más me guste, ese puedo dejar sin ningún problema, lo puedo cambiar por el que yo quiera. Tercero, pueden observar que en la parte superior aparecen unas flechitas. Esas flechitas se conocen como filtros. Eso me permite a mí rápidamente ordenar nuestra tabla. Por ejemplo, podemos ordenarla por la edad. Luego veremos una clase de ordenación, pero yo puedo decirle rápidamente que me ordene por la edad de menor a mayor y ordena toda la tabla de menor a mayor, los de 10 años, los de 11 años, etc. O la podemos ordenar por los nombres, de menor a mayor. Alejandro, Alejandro, Arthur, Celeste, Daniel. Me permite entonces crear filtros y ordenamiento. También podemos hacer un filtro, luego veremos sobre eso, y es que queremos solo los estudiantes de 10 años. Y me ordena la información de los estudiantes de 10 años. Esto no se puede hacer en esta tabla. Aquí no hay ningún filtro. Pero como veremos en próximas clases, nosotros podemos crear nuestros propios filtros. ¿Qué más es interesante en nuestra tabla con autoformato? Que cuando yo agrego una nueva fila o una nueva columna, se agrega con el formato que ya tiene. Por ejemplo, yo voy a agregar entre la columna F y la columna G una nueva columna. Me paro aquí, hago clic derecho y le digo insertar. Y me acaba de aparecer una nueva columna con el formato ya establecido. Y yo a esa columna le puedo poner, por ejemplo, puesto que ocupa académicamente. Y la puedo llenar. De la misma manera me puedo parar aquí, hacer clic derecho y decirle insertar. Y como pueden ver, aparece una nueva fila también con el formato. Este formato, por ejemplo, tiene un azul oscuro y un azul claro, un azul oscuro, un azul claro. Y miren que al insertar esta apareció oscuro. Y si hago clic derecho ahí y digo insertar, aparece un azul claro. ¿Cómo elimino? Selecciono desde el número, clic derecho, eliminar. Selecciono, clic derecho, eliminar. Entonces los autoformatos de tablas tienen muchas ventajas. Uno, ya tiene nuestra información de una manera bonita. Dos, nos agrega inmediatamente algo que se conoce como filtros y a esos filtros además nos da la posibilidad de ordenarlos y clasificarlos como queramos. Tres, cualquier dato nuevo que yo quiera agregar a mi tabla se agregará con el formato ya establecido. 4. Este formato puede ser personalizado por mí. Yo puedo poner a este formato que está acá y venir y decir que le quiero agregar otros elementos. ¿Sí? ¿Qué elementos le quiero agregar? Por ejemplo, me gustan los bordes con líneas. Entonces vengo acá y le digo todos los bordes. Como le había establecido que los bordes eran rojos, entonces me quedo con bordes rojos. Pero si quiero cambiarlo por un borde diferente, por ejemplo con un borde azul oscuro, establezco el borde azul oscuro, selecciono toda la tabla,
Y vuelvo y establezco todos los bordes. Antes de eso debe estar establecido el color que quiero de los bordes, del color de la línea que lo quiero, y una vez que lo tengo listo, debo comprobar que lo tengo del color que quiero. Vamos a ponerlo negro, por ejemplo, y una vez que lo tengo listo, selecciono toda mi tabla y vengo y le digo que quiero un borde grueso y todos los bordes, y podemos ver que quedó con negrismo. Así que yo ahora les enseñé que yo puedo colorear los bordes uno por uno. Puedo decir, voy a coger este que está acá y le voy a poner un borde. Pero también puedo querer establecer todos los bordes seleccionando toda la tabla. Y una vez que seleccione toda la tabla, me aseguro qué color de borde tiene. Por ejemplo, lo quiero amarillo. Y una vez que seleccione toda la tabla, le digo todos los bordes y quedará con borde amarillo. Entonces, podemos hacer tablas diseñándolas nosotros de manera manual, o podemos hacer tablas en donde nosotros podemos establecer nuestro autoformato de tablas, pero a ese autoformato lo podemos personalizar. Aquí tenemos muchos diseños de tablas, muchos, y esos diseños están allí. Como pueden ver, aquí puse un diseño que era rojo, pero el borde con color amarillo, pues yo se lo puse. No se nos puede olvidar nunca regresar nuestro borde al color normal para que al momento de establecer nuestros bordes, pues no vaya a quedar siempre con color amarillo. Algunas veces me dicen, ay, yo le puse color amarillo y ahora todas las tablas me quedaron con borde amarillo. No, aquí en el botón borde, usted viene y revisa qué color está por defecto y lo quita. También en cualquier momento podemos quitarle esos bordes a la tabla, simplemente seleccionando todos, haciendo clic aquí, le decimos sin bordes y ya nuestra tabla está como empezó desde el comienzo. Les recuerdo, vengo al diseño y aquí tenemos entonces una gran cantidad de bordes, de formatos. Yo escojo el que me guste, diferentes, y ya lo tengo. Estas son las dos maneras de nosotros hacer autoformato de tablas y formatos sencillos, siendo el autoformato de tablas mucho más rápido de hacer, mucho más amigable y además dándome la opción de que con esto yo puedo tranquilamente ordenar mis tablas muy rápidamente por algún criterio. En cuanto al ordenamiento y al filtrado, serán clases que veremos después. Esta es la explicación.